Arriba, siglo XVI, primer asentamiento en la laguna. La diversidad cultural es enorme. Encontramos genoveses, portugueses, franceses, flamencos y también castellano. Cada uno con un modelo de vida diferente y con una forma de explotación agropecuaria singular. Para el asentamiento se ofrecen tierras de cultivo en el campo. Cada colono dispondrá de una tierra fértil donde cultivar trigo o desarrollar su ganado. Aparecerán por primera vez los molinos, algo muy importante porque será de esta manera el centro del mercado de cereal. Siglo XVI. Llegan las plagas de la langosta berberisca. La miseria aparece en la laguna, también la hambruna. Y aparecen los brotes de peste bubónica y neumónica. Desde 1523 hasta 1532, las plagas, por culpa de la superstición, se consideran castigo de Dios. Para la Inquisición, las plagas es la ira de Dios. No queda más remedio que hacer exorcismos. Se hacen exorcismos contra los insectos y se tiene la grandiosa idea de celebrar 2 autos de fe. Ante esta plaga, ante esta aparición de miseria y de hambruna, no queda más remedio que construir una ermita bajo la advocación de un santo que nos proteja de plagas, de epidemias, un santo que vele por nosotros y por nuestro ganado. En 1659, los vecinos de la Villa de Arriba y también de la laguna llegan a entregar quintales de langostas muertas obtenidas a diario. La ermita se termina de construir en 1554, con 2 bloques bien diferenciados. Uno mayor, que se trata de la capilla mayor, y la nave principal del templo, con 2 entradas, una hacia la fachada principal y esta puerta lateral que quedó tapiada posteriormente. Tenemos para destacar el arco de cantería de esta puerta lateral, un arco de piedra roja bastante sencillo, cerrado por un arco de medio punto, modelo que se repite, aunque un poco más labrado, en la fachada principal. La ermita tiene otra singularidad y es su orientación. Al contrario que los templos tradicionales en Canarias, está orientada hacia el naciente, es decir, los pies del templo se están orientados hacia donde sale el sol. Esto contrapone con la tradición de la construcción de los templos canarios, que todos están orientados con los pies hacia el poniente. También tiene relación con el doble uso que se le dio a la ermita como sitio de reuniones y como lugar de culto. La fachada principal llama la atención por su sencillez, donde destacan 2 elementos fundamentales: el arco de cantería que da acceso principal al recinto sagrado, formado por un arco de medio punto, trabajado en cantería roja, donde destacan esos 2 pequeños capiteles formados por un juego de molduras y decoraciones vegetales que dan arranque al arco de medio punto. También tenemos, trabajada en la misma cantería roja, esta sencilla espadaña formada también por arco de medio punto que sostiene las 2 únicas campanas que alberga el templo. La estructura interior de la ermita está dividida en 2 grandes bloques, una nave de planta rectangular y la capilla mayor que se accede a través de un gran arco toral formado también, trabajado en la misma cantería roja que los arcos de la fachada. Está compuesto por una sencilla estructura de piedra con cerramiento de arco de medio punto, dividido por un pequeño capitel formado por diversas molduras que se sobreponen. El artesonado del presbiterio, a diferencia del de la nave, que está cerrado a 2 aguas, se caracteriza por su estructura octogonal, con 8 faldones de parinubillo y un tirante central.
Su almizate se encuentra ricamente decorado con motivos geométricos entrelazados, recordando la decoración mudéjar que tanta fama adquirió en los templos canarios durante el antiguo régimen. Elementos interiores de la ermita que provienen de la antigüedad tenemos muy pocos. El retablo, de manera concreta, original no se conserva, sino que fue reconstruido en fechas recientes. Lo mismo que el púlpito, de sencillas trazas, simplemente con la copa y una escalera recta, con ausencia del tornavoz, también es un elemento de reciente construcción. Ya tenemos la ermita, ahora necesitamos un santo. Necesitamos tener a alguien que vele por nuestro ganado y por nuestra agricultura y nos prevenga de epidemias. La talla titular que preside el templo, San Benito Abad, no se corresponde con la imagen original desde la fundación del recinto sagrado, sino que posiblemente fue sustituida en el siglo XVIII. Componen como atributos una serie de elementos iconográficos que nos ayudan a identificar su vida y su obra. Por ejemplo, la mitra que toca su cabeza o el báculo que lleva en su mano son símbolos de la abadía que presidió y del poder que le otorgó la propia iglesia. Luego, en su mano izquierda posee un cáliz del que asomó un demonio a través de una leyenda que cuenta que le ofrecieron una copa con veneno y que la copa estalló antes de que pudiera tomárselo. Y al igual, el pequeño cuervo que aparece a sus pies con un pan en su pico, que también narra otro acontecimiento vinculado con la vida del santo, en el que ese cuervo le ofrecía el pan en un periodo de hambruna que sufrió. Pablo, una cosa que me llama la atención, yo pensé que San Benito era patrón, siempre me lo habían dicho así, patrón de los ganaderos y de los agricultores de la Villa Arriba, porque él procedía del mundo agrario, pero San Benito tal vez en su vida ordeñó una vaca y tal vez nunca plantó papas. Sí, exactamente, no tiene ninguna relación con el tema agrario en su vida, en la propia vida del santo, sino que fue a través de un sorteo. ¿Un sorteo? Que se realizó en la parroquia de la Concepción en 1535. Hay una pequeña controversia en cuanto a la fecha. Creíamos hasta el año 2017 que el compañero investigador Carlos Rodríguez Morales descubrió un documento en el que se alude a este sorteo. Se pensaba por otras fuentes secundarias que era 1532. También otro compañero historiador, Lorenzo Santana, ya había dicho que ese año no fue malo de cosechas, 1532, por lo tanto había una serie de controversias que nos llevaban a dudar de ese. Pero cuando me hablas de un sorteo, quiere decir que habían varios candidatos. Sí, exactamente. Los vecinos, los labradores en este caso, ante la ausencia de cosechas ese año de 1535, se reúnen en la parroquia de la Concepción y hacen como una especie de sorteo, exactamente. Van metiendo en una vasija, en un cántaro, los nombres de diferentes santos y santas, momentos también de la vida de Cristo. Creo que hasta el propio documento nombra 79 santos y 30 santas, o sea que 109 candidatos a ser patrón de esta ermita. Exactamente. Y a medida que se iba celebrando la Eucaristía, pidiendo esa elección, ¿no? Orando por esa elección, un niño accede desde la parte de los fieles y extrae una papeleta, y de esa papeleta aparece el nombre de San Benito. ¿Y esa urna dónde estaba? ¿Encima del altar? Estaba situada en el altar, según dice el documento, estaba situada, y el sacerdote que oficiaba la celebración realiza una oración, y entonces el niño, cuando extrae como mano inocente, que ya en esa época ya se trataba a los niños como manos inocentes, extrae esa papeleta y aparece el nombre de San Benito. Y de ahí la vinculación de la protección de San Benito hacia los campos y los... ¿Y ese fenómeno o ese hecho o esa forma de elegir al patrón también se da a lo mejor en San Roque, en San Bartolomé de Geneto, o es exclusiva de...? No, tenemos constancia de que es un método que solía hacerse a menudo. Hay casos puntuales como San Roque o San Sebastián que sí tienen una vinculación histórica como defensores de la peste, en este caso, pero las suertes de los santos, las sortes santorum como se le conoce, también en el norte de Tenerife ha sido recurrente, en el municipio de Los Realejos con San Vicente Mártir, o Nico de los Vinos con San Antonio de Padua. Y tiene una denominación.
Suerte de santos. Sí, echarle las suertes a los santos. A raíz de lo que Pablo nos comentó sobre la suerte de santos, lo mínimo que podíamos hacer era acercarnos a la Iglesia Matriz de la Concepción para constatar, para dar fe del lugar donde se produjo el sorteo, en el que San Benito sale como patrón de la Villa de Arriba, y evidentemente también, al margen de constatar ese hecho, dar una referencia del patrimonio que esta iglesia contiene vinculado con la Villa de Arriba. Es decir, tenemos dos ejemplos, vamos a ver dos ejemplos muy claros de esa unión que existe entre el casco histórico y la Villa de Arriba. Dos ejemplos muy significativos es el cuadro de San Juan, que ayuda a la población, a los laguneros, en momentos muy difíciles, en momentos trágicos, y otro elemento patrimonial de una belleza impresionante es la denominada pila verde o pila de cristal. ¿Por qué? Porque procede de Sevilla, siglo XVI, y en ella han sido bautizados gran parte de la población en su momento, gran parte de la población que existía, que vivía en la Villa de Arriba, porque la ermita de San Benito no tenía pila bautismal. Entonces hay una vinculación muy directa entre la ermita de San Benito, los ciudadanos de la Villa de Arriba y esta pila bautismal que se encuentra en la Iglesia de la Concepción. Vamos a comentar estos tres elementos. Uno de los elementos de esta Iglesia de la Concepción que conecta con esa etapa en la que la creencia popular atribuía a los santos y a determinadas imágenes pues la capacidad de obrar prodigios es este cuadro de San Juan Evangelista. Hoy se conserva en este marco de plata y es el recuerdo, prácticamente casi en el olvido, de un prodigio que protagonizó en mayo del año 1648. Inesperadamente empezó a sudar en la misa de la mañana ante la presencia de los feligreses, del párroco y de varios diáconos. Y tras secarlo e intentar encontrar una explicación de manera reiterada, la noticia corrió como la pólvora por toda la ciudad y durante 40 días se mantuvo el prodigio. Evidentemente se sometió a diferentes peritajes por parte de diferentes artistas que fueron convocados para analizar lo que podía estar ocurriendo, si había alguna explicación natural, por ejemplo, humedad ambiental, goteras o algún tipo de fluido surgido de los tintes de las pinturas, pero en aquel momento no se encontró una explicación al respecto. En torno a ese portento se generaron, otro tipo de fenómenos paralelos, como por ejemplo la curación o supuesta curación de muchos enfermos aquí de la laguna a partir de los algodones impregnados de ese sudor. La gente venía con sus propios algodones o los propios responsables de la iglesia los proporcionaban empapados del supuesto sudor milagroso y la gente comunicaba que funcionaba para curar diferentes tipos de enfermedades. La conexión epidémica de este cuadro está en que el día en el que se produce el primer día del prodigio, se estaba celebrando una misa por una víctima de la peste. Y curiosamente, la epidemia no causó ni muchísimo menos estragos en la ciudad de La Laguna. Todo esto se atribuyó evidentemente al efecto protector de este San Juan Evangelista, que a partir de aquel momento tiene un arrogativo, un voto que se va celebrando durante algunos años y se crea incluso una cofradía en su honor que perdura hasta nuestros días.
Una de las curiosidades que se recuerdan con respecto a este cuadro, que además es de Cristóbal Ramírez y que formaba parte de un retablo mucho mayor, solo se conserva este cuadro, es que se decía que cuando las moscas se acercaban al propio cuadro que estaba en su duración, caían muertas, ¿no? Bueno, Viera Clavijo, que se interesó mucho por este episodio en su Historia de las Islas Canarias, atribuye, desde su punto de vista ilustrado, atribuye el sudor al mercurio que podía formar parte de algunos de los pigmentos, en concreto el del rostro y las manos de este San Juan Evangelista. Lo cierto y seguro es que después de 40 días el sudor terminó, no se tuvo más noticias de la peste, se creó ese voto y esa cofradía y nunca volvió a producirse una sudoración de este tipo. Por tanto, tanto si es un prodigio como si es el efecto de algo natural que podemos explicar, e incluso también después de alguna triquiñuela de los religiosos de la época, nunca más se volvió a repetir, y esto creo que es bastante significativo y puede aportar datos sobre la naturaleza de este fenómeno. San Benito será sede de la comunidad campesina de La Laguna. Fruto de la aparición de esta comunidad campesina es la creación del Tribunal de las Aguas, a modo del Tribunal de las Aguas de Valencia. Una vez decayeron los grupos gremiales, dejaron de establecerse las reuniones de los campesinos en este lugar, en esta ermita de San Benito. Sin embargo, hoy en día se siguen utilizando los recintos sagrados para temas de reuniones de gremios, como por ejemplo el Tribunal de las Aguas de Valencia, que se reúne en recintos sagrados de forma semanal para debatir sobre el tema del agua en la comunidad. Una vez accedemos al interior de la ermita, lo primero que nos llama la atención es las grandes dimensiones que conserva prácticamente desde su origen. Y es que la ermita tuvo una doble utilidad. No solo servía para realizar los cultos que se tributaban a San Benito, sino también como sitio de reunión para los campesinos, para el gremio de las gentes del campo. Ellos tomaban sus decisiones, se reunían en el interior de esta ermita, y de ahí que se conserven estos bancos que tengo a mi lado, donde se sentaban para debatir y para tomar las grandes decisiones con respecto a las cosechas, a los tiempos de labra, etcétera, etcétera. De ahí que las dimensiones sean tan grandes, porque el gremio de los labradores era muy numeroso, y de ahí que se reunieran en este recinto y aprovecharan esas grandes dimensiones que tenía. El doble uso que tenía la ermita, no solo como lugar de culto, sino también como reuniones, puede tener la explicación de que solo se conserven 2 ventanas en el lado izquierdo del altar, porque esas reuniones de los labradores se realizaban por la tarde. Entonces, la presencia de las ventanas en este lado de la ermita favorecía la entrada de luz solar durante esas reuniones que tenían en el lugar en horario vespertino. Debido al uso como lugar de reunión del gremio de los campesinos, para favorecer la asistencia de esos labradores a esas reuniones, tiene como explicación la ausencia de retablos laterales en las paredes de la nave de la ermita. Eso favorecía que el asiento de piedra situado en las paredes laterales abarcara todo el ámbito de la pared para poder sumar más asistentes a esas grandes reuniones que tenían lugar aquí. A principios del siglo XIX, y ya con la caída del antiguo régimen, el gremio de los campesinos dejó de funcionar, dejaron de reunirse en este lugar, y la ermita quedó en cierto desuso. De ahí que se utilizara para diversos fines, aparte de para almacenar cadáveres en épocas de epidemia, como la de la fiebre amarilla, también para usos militares, donde se guardaban los caballos y demás a lo largo de todo el siglo XIX. La suerte, Pablo, de hoy hacer este recorrido por
por esta ermita contigo y las cosas que uno va aprendiendo y las ideas que uno tenía, que ahora me las estás cambiando por completo, porque yo pensé que tenía esquematizado una serie de elementos históricos y me doy cuenta que estaba ligeramente equivocado. Por ejemplo, en esa hornacina estaba, me imagino que ahora que creo que está en restauración, la Virgen del Pino, pero me han dicho que Virgen del Pino sí y no, que tal vez no es la Virgen del Pino. Sí, hay una controversia. La gente al final se le denomina como Virgen del Pino porque los vecinos y los fieles la conocen tal cual y no vamos a cambiarle ahora la iconografía, pero se cree o se le empezó a denominar Virgen del Pino por el atributo que lleva en su mano, que parece una piña de un pino canario, pero también se puede confundir con un racimo de uvas que en estas imágenes traídas desde el norte de Europa, no sabemos tampoco muy bien cómo llega a la propia ermita, porque no hay documentación que nos lo diga ni nos aclare mucho al respecto del origen de esta talla, pero el elemento que lleva en su mano lo podríamos confundir también con un racimo de uvas, aunque esté de forma vertical, pero que hace alusión lógicamente a la muerte de Cristo, ¿no? A la sangre de Cristo. De ahí que lleve esa confusión, que hombre, el escultor en el siglo XVI quizás no pudo desarrollar de una manera más destacada el elemento para diferenciarlo bien si es un racimo o es una piña de pino, pero la gente lo confundió con una piña y de hecho se le conoce como Virgen del Pino precisamente por ese elemento. ¿Y entonces cuál sería la advocación? No tendría una advocación definida, sino es un elemento, como te digo, muy recurrente en esta imaginería de flamenca, podríamos decir, del norte de Europa, en el que ese elemento tan alusivo a Cristo no se vincula con una devoción propia una advocación propia de la Virgen, sino es un elemento iconográfico más dentro de ¿Y en el norte de Europa existe esta Virgen? Sí, incluso en La Palma, en la isla de La Palma, también hay diversas imágenes de la Virgen, también prácticamente similares en cronología a esta imagen de la Virgen del Pino, que conservan ese elemento del racimo. ¿Y es anterior a la fabricación de la ermita? Sí, más o menos estamos fechándola a principios del siglo XVI, por lo tanto sería anterior a la construcción de la propia ermita, ¿no? Luego, entonces, a lo mejor es que alguien la compró y después la donó. Sí, es que no tenemos constancia de documental de cómo llega esa imagen aquí. Posiblemente sea una donación posterior de alguien que la adquirió o la tenía en su casa pues desde una época bastante antigua, ¿no? No se puede entender la historia de la laguna y por ende la de la Villa de Arriba, donde nos encontramos, desde el siglo XVI hasta la actualidad, y cómo ha influido en la demografía, en la economía, en la propia sociedad, incluso en la religiosidad, sin conocer un fenómeno que nos ha perseguido y nos sigue persiguiendo: las epidemias. Canarias, durante 1500 años aproximadamente, antes de la conquista, por supuesto, estuvo libre de epidemias porque no se daban las circunstancias para que se dieran. Para eso se necesitan grupos poblacionales muy grandes, se necesita también un contingente de población, digamos, recluida en ciudades, etcétera, etcétera. Aquí eso no se daba, pero en el momento de la expansión colonial española, o europea en general, pero española en este caso, llegan a Canarias una serie de eventos, digamos, epidémicos. El primero fue en Gran Canaria en el siglo XIV, que tiene un origen muy desconocido, no se sabe exactamente qué fue, aunque se piensa que pudo ser la peste negra, pero la que sí está muy bien documentada por todos los cronistas e historiadores es la de que ocurrió precisamente a raíz de la batalla de la Laguna en el invierno de 1493-1494. Esa epidemia fue denominada por los españoles la modorra o moquillo de los guanches, también llamada pestilencia de los guanches. Se ha especulado mucho con cuál fue el origen, qué tipo de patología presentaba, y
distintos historiadores de la medicina, historiadores en general y epidemiólogos, han estado barajando diversas hipótesis, ¿no? Primero, por ejemplo, se barajó el tifus, pero el tifus viene afectado por igual a los españoles. Había que buscar una epidemia que no afectara a los soldados españoles. A partir de ahí, obviamente, y con la llegada de nuevos contingentes procedentes de Europa, los puertos canarios se convirtieron en una puerta de entrada, nunca mejor dicho, para epidemias de todo tipo. La primera fue en 1506, en Tenerife estoy hablando, que fue la peste. La peste entró por el puerto de Santa Cruz, que entonces era una villa muy pequeñita, dependiente de la laguna, y causó estragos entre los guanches de Anada. Por tanto, esa epidemia de peste de 1506, aunque causó estragos también en la población ya europea establecida y una población que también estaba mezclada con aborígenes, la siguiente epidemia de peste ocurrió en 1582 y está registrada en la mayoría de libros de epidemiología histórica y de historia de la medicina, por ser un auténtico cataclismo. Una catástrofe empezó en la laguna y se llama la peste de Flandes o de Landres, y tuvo lugar, empezó el día del Corpus Christi, porque el nuevo gobernador desplegó unas alfombras que había traído, que procedían de Flandes, y que traían la pulga de la rata, que es el vector que transmite la peste. Solo en la laguna se calcula que murieron entre 1.500 y 2.000 personas, una ciudad que podía tener 5.000 o 6.000 habitantes entonces. Aunque se establecieron cordones sanitarios, pues fue una catástrofe absoluta, se extendió por toda la isla y al final el saldo de muertos pudo ascender casi al 50% de la población, una auténtica barbaridad. Ya en el siglo XVIII empezaron a ser sustituidas la peste por otras enfermedades epidémicas como la fiebre amarilla, el tifus, la gripe, la viruela, por supuesto, etc. De las más importantes que ocurrieron fue la viruela de 1780, que mató en toda la isla, no se sabe muy bien los registros ni en la laguna, ni en Santa Cruz, ni en otras ciudades, pero en toda la isla en torno a 9.000 personas. Todas estas epidemias, incluida la de tifus que tuvo lugar en 1701, iban acompañadas normalmente con una hambruna descomunal. ¿Por qué? Porque en los tiempos de sequía, pues las poblaciones que vivían en las islas menores para buscar sustento, pues se acercaban a la isla capitalina, que era Tenerife, sin duda era su capital, la laguna, para buscar refugio y medios de subsistencia. Se daban las circunstancias perfectas para que se produjeran este tipo de epidemias. No voy a entrar en detalle en todas porque sería imposible, pero entre estas tres enfermedades, más la gripe, que empezaba a hacer estragos también a finales de ese siglo, pudieron morir en la isla en torno a 50.000 personas. Esto hoy sería terrible, pero en aquellos tiempos donde la isla entera podía tener 80 o 90.000 habitantes, pues era terrorífico, ¿no? Y luego ya, mucho más recientemente, tenemos epidemias como la fiebre amarilla de 1824, que fue terrible en Santa Cruz. Intentaron poner cordones sanitarios, no funcionaron, se declaró tardíamente la epidemia, y esto hizo que el mal se extendiera por toda la isla. En total, solo en Santa Cruz murieron en torno a 1.500, 1.800 personas, enfermando otros tantos también. Ya digo que no funcionaron los cordones ni las medidas preventivas. La laguna fue muy afectada también y se terminó por extender a toda la isla. Hay que destacar, como no, la gripe española, la mal llamada gripe española de 1918, que aunque tardó, fue terrible esta epidemia a nivel mundial. Tengan en cuenta que la población que tenía el planeta en aquel momento eran 1.800 millones de habitantes y murieron entre 60 y 150 millones, es decir, casi la 10ª parte de la población mundial, y además enfermó prácticamente todo el mundo. De Canarias fueron 3 sitios los más afectados, fueron Las Palmas, sin duda, La Laguna y La Palma. Sin llegar a la auténtica bestialidad que supuso la gripe española a nivel mundial, sí que podemos decir que la isla causó un colapso socioeconómico muy grande, porque si bien el número de fallecidos no fue tremendo, sí que el número de afectados fue muy alto, con gente que tardaba mucho en recuperarse de los efectos. No es que hubiera un gran número de muertos, pero sí un gran número de enfermos. Y esto obviamente causó un colapso económico muy importante en la isla.
hasta casi el siglo pasado, a principios del siglo pasado, pero sobre todo durante los siglos XVIII y XIX, bueno, y anteriormente también, era costumbre enterrar a los difuntos en las iglesias, en el subsuelo de las iglesias. Obviamente para evitar el olor propio del decaimiento cadavérico, de la putrefacción, pues se cubrían con cal, con unas capas muy gruesas de cal viva, que evitaba el olor y en teoría evitaba el contagio que pudieran tener esas personas. Concretamente aquí en la ermita de San Benito, en 1989 el Museo Arqueológico de Tenerife hizo una excavación del osario que era muy grande. Se reveló, entre otras cosas, fue las edades de muerte, aproximadamente edad media. Y se vio la esperanza de vida en algunos casos, ¿no? Que era baja comparada con hoy, que es casi 90 años para mujeres y 80 y muy largos para hombres en España y en Canarias. Pues estamos hablando de una esperanza de vida que no llegaba ni a los 40 años. Se observaron las patologías que esperábamos observar, básicamente pues un alto grado de artrosis, obviamente por el esfuerzo que suponía y el tipo de vida que desarrollaban. También se vieron problemas de infecciones a nivel dental, infecciones óseas menos, pero también aparecían. Y luego también se observó que existía una, digamos, elevada mortalidad infantil. Sin llegar, por ejemplo, al osario del convento de los Silos, en el noroeste de la isla, donde el grado de apariciones de enterramiento infantil era muy alto, pero demostraba que en aquella época, entre los siglos XVII y principios del XX, pues el grado de mortalidad infantil era alto, ¿no? También hay que señalar que con motivo de las epidemias de las que hablábamos, en ciertas ocasiones, no todas, porque claro, el número de muertes muchas veces sobrepasaba la capacidad que tenían las iglesias para los enterramientos, pero también se enterraba. Por ejemplo, por poner ejemplo, en la epidemia de fiebre amarilla de Santa Cruz, que fue terrible en 1811-12, se tuvo que construir el cementerio de San Rafael y San Roque porque no daban avío, no había terreno suficiente para enterrar a los cadáveres. Obviamente, con las nuevas medidas de higiene que se impusieron en todas las ciudades europeas y americanas a finales del siglo XIX, comienzos del XX, que conllevaban la canalización de agua, la potabilización de agua, etcétera, etcétera, se dejó de enterrar en las iglesias y se comenzó a enterrar en los camposantos. Y a partir de ahí, entre otras cosas, por las vacunaciones que fueron surgiendo, primero fue la viruela, después cólera, peste, etcétera, pues la mortalidad por enfermedades infecciosas fue bajando, y ya no digamos cuando llegaron los antibióticos. Otra cosa eran los virus. Es así que para eso no sería hasta los 70 cuando se desarrollaron los medicamentos antivirales y se puso control a todo esto. Estamos recorriendo 5 siglos de historia de un monumento, de un Vic. 5 siglos de historia que la recorremos desde la historia, desde la leyenda, desde el patrimonio, desde la arquitectura, pero tenemos un presente que nos está presionando y tenemos un futuro que nos está aguardando, un presente lleno de retos y un futuro lleno de desafíos. Hace 5 siglos, en un hermoso campo de trigo, los primeros laguneros, ciudadanos portugueses, genoveses, castellanos, de diferentes orígenes, decidieron levantar una ermita que hoy nos mira y nos escucha con atención, porque ¿qué queda de aquella primera fundación en la Villa de Arriba tan pluricultural? Bueno, queda lo más importante, ¿no? Lo que es la historia viva, la esencia, uno de los edificios emblemáticos más destacados de nuestro municipio. Queda alrededor de ella pues prácticamente un sinfín de cuestiones que hacen que este entorno pues tenga ese realce y donde los laguneros nos sentimos especialmente identificados. ¿Qué queda hoy de ese concepto de yo soy de la Villa de Arriba, yo soy de la Villa de Abajo? Es curioso porque el lagunero, como suelo decir yo, profundo, el lagunero y lagunera de raza, lo sigue manteniendo en su argot cotidiano. Ir a la Villa de Abajo, voy a la Villa de Arriba, y en ese trayecto pues despacho, hablo,
hago la compra. Esto sinceramente se sigue manteniendo y es un sello de identidad de nuestra ciudad. Es cierto que las raíces como tal no se ven, no se identifican, pero siguen manteniendo, como he dicho, digamos, la esencia del propio entorno de la iglesia, ¿no? La ciudad, evidentemente, en los tiempos la ha cambiado por completo. La modernidad está exigiendo unos cambios prácticamente a diario, y lo que estamos intentando hacer nosotros es mantener precisamente la importancia patrimonial de este espacio como núcleo neurálgico para la celebración de nuestra romería regional, una romería única que sigue manteniendo, pues bueno, desde el principio hasta el fin, la identidad lagunera. Es que ahora mismo los entornos incluso son todos urbanos, y lo que estamos haciendo es, bueno, pues escenificar aún más si cabe esta edificación, esta infraestructura que marca, digamos, el inicio del desarrollo de nuestra ciudad. Estamos en un lugar, para mí, a partir de ahora, mucho más valorado. Estos bancos que tenemos aquí detrás, aquí los agricultores y los ganaderos, cuando ya el Cabildo les cedió su poder, se reunían para distribuir las aguas, distribuir las tierras, las cosechas, un poco como el Tribunal de las Aguas de Valencia. Yo eso no lo sabía. Pero mientras que el Tribunal de las Aguas de Valencia se sigue reuniendo por fuera de la catedral, sigue teniendo, creo que en los martes, sus sesiones y lo que dicen va a misa, nunca mejor dicho, aquí eso ya evidentemente desapareció, pero no hay un conocimiento de que aquí había una figura como la del Tribunal de Valencia. ¿Qué hacemos para que ese patrimonio inmaterial se conozca y se descubra y se valore? Vamos a ver, la laguna es historia, resuma historia por su otro costado. La realidad es que se tiene que seguir apostando directamente por hacer conocer todas las bondades que ha tenido la historia con la ciudad y para mantenerla en el tiempo. Esto que acabas de contar, el hecho de que aquí fuera, precisamente hace escasamente unos minutos hablando con una vecina del entorno, se escenificaba a través de un chorro, que existía previamente una fuente y que quieren que la gente conozca que era un lugar donde venían todos los ganaderos e incluso privados particulares, a utilizar ese agua. Esos son elementos que tenemos que tener y seguir aflorando. Pero yo soy de esas personas que cree firmemente en que a través de la educación de los más menudos podemos mantener y seguir teniendo latente esa historia tan importante que ha nutrido a esta ciudad. En 2007, este edificio donde estamos ahora, la ermita de San Benito, se declara BIC con categoría de monumento. ¿Eso en qué repercutió en San Benito, en la Villa de Arriba? ¿En qué generó que tener un monumento BIC? Bueno, primero, el título de BIC lo que hace es que estos tipos de bienes que son culturalmente hablando y sumamente importantes, le dio un realce a la parte alta de la ciudad. No solamente por ver el entorno, las mejoras que hay, sino internamente también el desarrollo de estos espacios, el mantener intacta la edificación e incluso que sea tan llamativa. Eso significa que se sigue apostando precisamente por mantener la historia de la ciudad, si no, evidentemente no puede ser intacta, pero sí se mantiene viva. Y eso, conjugarlo con la modernidad de la ciudad y ser una ciudad tan cosmopolita, es muy importante. Por lo tanto, nosotros nos sentimos sumamente orgullosos de mantener este tipo de inmuebles con esa titulación de BIC, pero también, sobre todo, porque se ha mimetizado con el entorno urbano que es a día de hoy la Villa de Arriba. Oye, pues enhorabuena por tus iniciativas. Te agradezco que nos hayas cedido un rato de tertulia, de conversación, porque creo que esto enriquece y da a conocer una realidad que a lo mejor muchas veces queda de despacho para adentro y no sale a la calle. Y lo dicho, que tus retos y tus objetivos se cumplan, porque eso nos va a beneficiar a todos los laguneros. Efectivamente, los retos de la alcaldía son los retos de la ciudad y los objetivos de la alcaldía son los objetivos también de la ciudad. Respeto total y absoluto a la conservación, el mantenimiento y la rehabilitación de nuestro patrimonio, que es la esencia de esta ciudad. Nos vamos de San Benito con el orgullo
de haber descubierto un patrimonio, un bien de interés cultural de un valor incalculable. Y es nuestro deseo que tanto los laguneros como los tinerfeños como los canarios, a raíz de este documental, valoren, conozcan, protejan y disfruten de un patrimonio que seguramente es sumamente desconocido, pero de un valor incalculable.